Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pueden escucharnos bien? Sí, Ay, qué bueno. Buenas tardes. Gracias por estar y por estar puntuales. Un abrazo. gracias. Gracias. Igual a usted. Bueno, pues nos encontramos desde la Procuraduría General de la República. Voy a presentar que nos encontramos aquí. Se encuentra la magistrada Miriam Germán, que es la Procuradora General de la República. Está Ani Morum, que es la directora legal de despacho, o sea, de aquí, de todo lo que tiene que ver con la oficina de la magistrada Miriam Germán, y una servidora que soy Olga Dinán, que soy directora nacional de niñas, adolescentes y familias. Me imagino que ustedes tendrán la pregunta de qué es una Procuradora General de la República, ¿verdad? Entonces, la magistrada Miriam Germán se encarga de todo lo que tiene que ver con hechos de carácter penal, con dirigirlos y con establecer las formas en cómo se va a trabajar en la República Dominicana completa. La magistrada Miriam Germán nació en la provincia de Manas Mirabal, que la mayoría de las personas conocen como Salcedo, y ha dedicado toda su vida profesional a la justicia, a dedicarse al ámbito de la justicia. Comenzó siendo jueza de paz, posteriormente sigue escalando, también entra al Ministerio Público, hasta llegar a ser suplente en la Suprema Corte de Justicia. Y hoy es nuestra Procuradora General de la República, encargada de dirigir a quienes ustedes, bueno, pues han escuchado mencionar en toda la República Dominicana. O sea, que la magistrada tiene la responsabilidad de dirigir todo lo que tiene que ver con los fiscales en todo el territorio nacional. Y tiene que ver también con la protección de los derechos fundamentales de cada uno y una de ustedes. Entonces estamos aquí precisamente para escucharles y saber si tienen ustedes inquietudes con relación a lo que tiene que ver con la protección de sus derechos fundamentales para poder responderles. No sé si la magistrada tenga algo que decirles ahora antes de comenzar con las preguntas. Hola a todos y a todas. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay algo que ustedes quieran saber, por ejemplo, con respecto a mi trabajo, o cómo era yo cuando tenía la edad de ustedes. Yo quisiera hacer una pregunta. Oye, ya empezó. Abrí yo. Mi nombre es María Olga, represento el Colegio New Horizons y mi pregunta sería, ¿cuál es la razón por la que usted hace el trabajo que hace y qué la motiva día a día para seguir haciéndolo? Este trabajo, yo empecé por el nivel, el escaño más bajo. Yo empecé siendo fiscalizadora, después juez de paz, que son los que conocen infracciones de menor cuantía y de menor, que revelan menor peligrosidad. Después juez de instrucción, después juez de primera instancia, 7 años en la fiscalía, 7 en la Suprema y ahora aquí. En principio, mi deseo no era estudiar Derecho. Yo quería estudiar literatura. En esa época había muchas movilizaciones en la UAS y a veces resultaban los estudiantes agredidos, abusados por las fuerzas policiales. Y a mi madre le daba miedo que yo viniera a estudiar aquí, que era el único lugar donde se estudiaba la literatura como carrera.
y estudié Derecho en la Madre y Maestra. ¿Que por qué hago este trabajo? Porque cuando empecé a estudiar, no iba muy ilusionada, porque no era mi deseo principal. Pero después le fui tomando mucho amor, y he persistido porque he llegado a pensar que vale la pena. Este es un trabajo delicado. Generalmente uno tiene en las manos, al momento de decidir, tiene en las manos la libertad, la fortuna, la honra de una persona. Y para hacer este trabajo hay que hacer acopio de la idea de que el que está frente a ti, que tú no estás juzgando, es otro ser humano igual que tú. Y si bien entró en conflicto por la ley, eso no lo priva de que uno lo trate con respeto y consideración. Aunque si es necesario, le imponga la pena que conlleva la infracción que cometió. Me parece muy precisa su respuesta y concuerdo con usted que es un trabajo difícil, pero que vale la pena al final. Gracias. ¿Y alguna otra pregunta? A ver, Eduardo. ¿Qué tiempo usted? ¿Sí? ¿Cuál es el rol del Ministerio Público? El rol. El rol del Ministerio Público en un proceso es investigar si se ha cometido una infracción. Y cuando termina la investigación, si encuentra motivos para someter a la persona, presenta una acusación contra esa persona. Y en esa acusación están contenidas todas las cosas que pueden servir para probar ese hecho. Porque cuando se juzga a alguien, no es porque si se me cae mal a mí, míralo ahí. No es así, es porque prueben el hecho que se le atribuye. Si no lo prueban, no puede haber condena. ¿Puedo hacer una pregunta? O sea, Claro. no bien es cierto que la justicia juzga mediante evidencia y dependiendo de lo que se pruebe, pero en alguna ocasión hay un tipo de excepción gracias a cómo la persona es o qué tiene, porque se han visto casos en los que la justicia no siempre ha sido de 100% justa. Eso que tú dices quizás no es la mayor proporción, pero hay veces ha sucedido así, que se le impone a una persona una sanción que uno entiende que no es la más adecuada. Y uno, miren, cuando uno va a un juicio como acusado de algo, tú te puedes defender de todo lo que te presentan como prueba. Que esto fue el arma con que hiciste aquello, o que en este papel está escrito todo lo que tú le mandaste a decir a la otra persona y cosas así. De esas cosas que te presentan ahí y que la mira tu abogado
y que la mira el juez, tú te puedes defender. Tú puedes explicar tus razones, tus circunstancias, pero de lo que tú no puedes defenderte es de los prejuicios que tenga un juez. Un prejuicio es una idea preconcebida que no tiene su base en la realidad. Y entonces, como ese prejuicio que tiene ese juez, tú no lo conoces, no te puedes defender de él. Y entonces, por eso es importante que los jueces sean personas que no vayan a juzgar prejuiciados, que vayan en disposición de oír las razones de las partes en el proceso. Porque vamos a suponer, yo pienso, demonio, qué mal me cae ese que está tomando la fotografía. Pero eso no lo sabe él, eso está dentro de mí. Entonces, eso va a matizar todo mi juicio sobre él. Y por eso uno no debe juzgar con prejuicio. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a dejar que alguien más participe porque... Magistrada Olga Digna. Diga usted, Eduardo. Por favor, le quiero decir una pregunta. Claro que sí, Lisis. Vamos a esperar que Eduardo nos haga la pregunta que iba a hacer y te doy el chance inmediatamente. ¿Te parece bien? Sí, Ok, vamos a ver, Eduardo. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para ser abogado y fiscal en defensa de los derechos de los niños y niñas? Wow, Eduardo, eso es una pregunta que me da en el alma. Trabajar en favor de los niños, niñas y adolescentes en República Dominicana y en cualquier parte del mundo es trabajar para el presente y trabajar para el futuro. Es una manera de construir una mejor sociedad y de aportar que aunque los resultados no se ven a corto plazo, uno garantiza a futuro el tener mejores resultados. El ser abogada para mí representa una de las carreras más humanas que puede haber, y el formar parte del cuerpo del Ministerio Público pues te permite tener un escenario en donde tú puedes trabajar en áreas en donde realmente hay grandes necesidades y donde realmente se puede aportar. Entonces, el trabajar en la protección y la garantía de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, en la reivindicación de esos derechos, en la restitución, cuando de alguna manera se han vulnerado esos derechos, como se dice popularmente, se han violentado esos derechos, pues permite que cada día uno tenga las fuerzas renovadas, porque sabe que va a aportar en la construcción de una mejor sociedad, trabajando conjuntamente con ustedes y con el resto de la población. Vamos a ver, Lisis, ¿qué querías preguntar? buenos días. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Adelante, Lisis. Le doy un cordial saludo a la magistrada Ay, gracias. y a todos los presentes. Gracias. Mi nombre es Lizzy Marlin Rodríguez, tengo 10 años y vivo en la provincia de Dajabón. Qué lindo. Me gustaría decirle una poesía y después una pregunta. Claro, adelante. La poesía se llama Quiero ser niño y disfrutar. Quiero ser niño y disfrutar. Quiero jugar, reír, bailar. Quiero ser niño y disfrutar. Tenemos derecho a la libertad y debemos respeto y amabilidad. Enséñame educación y un mundo donde brille el sol.
Quiero pensar, investigar, bailar. Quiero ser niño y disfrutar. Los niños pequeños podemos colaborar, pero nunca trabajar. No tenemos edad. Extiende tu mano llena de amor y paz. Quiero sonrisa, ternura y amor. Quiero ser niño y disfrutar. Gracias. ¡Ay, qué bella! Ahora le quiero decir una pregunta. Adelante. Señora magistrada, me gustaría saber qué puede hacer el Estado en el caso de los niños que dejan de estudiar para trabajar. Ese es un gran problema en las ciudades y en los campos. Cuando yo era niña, y eso hace mucho tiempo, por ejemplo, en los campos que eran zona cafetalera, donde se recogía el café, la temporada de escuela estaba diseñada para que no coincidiera con la escuela. Y te daban las vacaciones, no ibas a la escuela cuando cuando estaban recogiendo la cosecha. Y ibas a la escuela en otro tiempo. Como la cosecha de café no duraba todo el tiempo que faltaba, entonces ahí tú tenías una época que era de vacaciones. O sea, tenías la recogida de café, tenías tus vacaciones y después la vuelta a la escuela en tiempo que no se cosechaba café. Estoy muy interesada en saber qué se piensa hacer sobre el matrimonio infantil, ya que hasta lo que yo tengo entendido, aquí no es ilegal todavía. Y me preocupa mucho, ya que como somos niños, se supone que tenemos que vivir cada etapa en su tiempo. A mí particularmente ese proyecto de ley no me parece buena idea. Porque si estamos hablando en contra del matrimonio infantil, el dotar de cédula a los menores de muy poca edad facilita en cierto modo el matrimonio infantil. Y un matrimonio infantil significa renunciar a tu niñez e imponerte un papel de adulto, una responsabilidad de familia, y un niño no está para eso. Un niño está para aprender, para jugar, para ser consecuente con sus padres, prestarle algún tipo de ayuda en las tareas del hogar, pero no para ser cabeza de familia. Esa es mi opinión particular. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Magistrada, señora magistrada, dime, mi amor. se me olvidó darle las gracias. Encantada. Gracias. Pregunta. ¿Qué tiempo usted tiene ejerciendo su profesión y a cuántos niños ha ayudado? Esa estadística yo no la tengo. Yo me gradué en el 72 y del 72 acá van muchos años.
O sea, yo tengo más de 40 años de ejercicio de la profesión. ¿Puedo hacer una pregunta? Oh, sí, ¿A usted lo han humillado un día en su trabajo? que a mí lo hizo una persona que tenía unas razones equivocadas. Eso pasó y en el momento yo sentí mucha rabia. Pero después pensé mucho y me acordé de uno de mis abuelos que siendo yo menor que de la edad que tú tienes ahora, me leía cosas y una vez me leyó algo que decía que el rencor es un huésped ingrato que se come al que lo alberga. Es decir, si tú te pones a guardar rencor todo el tiempo, te hace daño por dentro. Si no quieres, si todavía no te sale del alma perdonar al que te ofendió de esa manera, y a mí me lo hicieron de una manera muy grave y públicamente, si tú te pones a hacer de eso el centro de tu vida, te llena tu corazón de cenizas. Y tú sigues adelante y si lo haces así y tienes cosas que te enriquecen en tu vida, como por ejemplo la lectura, la música, el cine, llega un momento en que esa cosa que te hicieron, tú lo ves como algo lejano, como si tuviera que ver no contigo, sino con alguien a quien no conoces. ¿Me di a entender, mi amor? Gracias. Señora magistrada, estoy de acuerdo con usted. ¡Ella! ¡Wow! Igual yo. Señorita Olga, dime. Dígame, María. Señora magistrada, ¿le puedo hacer una pregunta? Oh, sí. Mi comunidad es una comunidad rural en la que por costumbre todos no tenemos confianza. Debería desconfiar de todo el mundo para evitar algún tipo de abuso. Que si debería confiar en todo el mundo. Debería desconfiar en todo el mundo para evitar algún tipo de abuso. Yo no creo que debiera desconfiar de todo el mundo, pero sí estar alerta frente a conductas que no son propias. Muchas gracias por su opinión. Dime. Muchas gracias por su opinión. No hay por qué. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. Yo, antes de hacerle la pregunta, soy Carlota Montaz y estoy aquí con el colegio New Horizons. Mi pregunta es, y puede ir a cualquiera de ustedes tres, es que mientras estudiaban Derecho, ¿alguna de ustedes tuvo la experiencia de vivir discriminación de género? Y si lo tuvieron, ¿de qué forma fue? Mira, por ejemplo, yo viví en otra época y fue inevitable. Todavía hoy se da la discriminación y fue inevitable que sufriera alguna discriminación en razón de mi sexo, de mi
de mi raza. Y a nosotros nos falta un gran camino como sociedad para entender que independientemente del color de la piel, del tipo de pelo, los seres humanos debemos tratarnos como iguales, porque en el fondo lo somos. Estoy de acuerdo con lo que usted menciona. En ese caso, a las personas que tengan esa mentalidad y con la sociedad que puede pensar de esa manera de vez en cuando, ¿qué usted piensa que nosotros, no solamente como jóvenes, sino las personas que todavía tenemos hoy en día, incluyendo nuestros padres y abuelos, podemos hacer para cambiar la sociedad para bien en el sentido de promover más inclusividad entre ambos géneros? Esa es una salida inteligente, fomentar las costumbres que te lleven a tener un concepto igualitario de las otras personas. Y también no creerte superior a nadie. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo podemos prevenir el abuso infantil? El abuso infantil prevenir el abuso infantil implica crear conciencia en la comunidad de que eso es una infracción grave. Y acudir a los tribunales cuando se produce. El abuso infantil no hay que callarlo ni ocultarlo. Ustedes, si se ven en una situación que les parece abusiva con alguna persona, lo deben conversar con sus padres, deben tener una relación de confianza con sus padres y hasta con maestros. Ahí quisiera aportar también que en el caso de que quizás el abuso sea vivido dentro de sus casas, porque puede ocurrir, tal como le dice la magistrada, pues ustedes pueden identificar a una persona adulta de su confianza, incluso puede ser un par de ustedes, o sea, puede ser un compañero o compañera de ustedes que pueda tener la facilidad de comunicación, o ustedes mismos, ustedes también lo pueden denunciar, pero si tienen la posibilidad de tener el acceso a un profesor, a un orientador o a una orientadora del colegio, a la misma directora o director del centro, pues es sumamente importante que todo el sistema involucra a las escuelas, a los colegios, a las fiscalías, a los hospitales, está para proteger y garantizar los derechos de ustedes. Ustedes, en el escenario donde ustedes pueden poner en conocimiento lo que les está ocurriendo. Eso está entre... Señora Olga, le tengo una pregunta. A ver, María. Si bien es cierto que usted ha trabajado con muchos casos de menores como abogada, hubo uno que me llamó muchísimo la atención y fue el de Carla Maciel. ¿Qué usted piensa que se pudo haber hecho para que ese caso hubiera tenido básicamente la atención necesaria y para que no se vuelva a repetir algo así? En esa parte, María, de tener la atención, ¿a qué cuota tú te refieres? O sea, ¿tú te refieres para evitar que sucediera el hecho? No, básicamente para que se creara más conciencia de lo que estaba pasando y tener más seguridad de que algo así no pasara entre nosotros. No es, es algo obviamente que no se puede prevenir al 100%, pero sí creo que se pueden hacer cosas para que pase lo menos posible.
Claro, ahorita si no me equivoco fue Yaritza que hizo la pregunta con relación a temas de prevención precisamente de abusos y maltrato infantil. Y como dijo la magistrada, el poder fomentar una conciencia nacional a través de la conducta, a través del cambio de una cultura en donde se han normalizado muchos comportamientos, por ejemplo, un piropo, hay muchas personas que lo ven como algo sencillo, pero los piropos pueden ser muy ofensivos. Entiendo que para referirse a alguien no hay necesidad de poner información adicional. Entonces son comportamientos y conductas que se van normalizando en la sociedad y que cuando se ven, bueno, pues no entienden que está ocurriendo algo que es anormal. Como le digo a la magistrada, si te van a saludar, no te tienen que poner la mano, te van a saludar y te dicen hola, buenas tardes. Si se comienza a identificar algún tipo de comportamiento que es inadecuado, pues comienzan a haber alertas. Eso ocurre, por ejemplo, con ese tipo de casos. Nosotros tenemos que generar una conciencia de que los niños, niñas y adolescentes son formados por adultos y que los niños, niñas y adolescentes no pueden permanecer solos. Y que comportamientos que se dan en determinadas comunidades, como estableció también la magistrada anteriormente, en donde muchas veces los niños se dejan a merced de que un vecino o una vecina pues pueda chequearlo de un momento a otro, pues va a ir generando un escenario que abre riesgos para los niños, niñas y adolescentes, porque ante la edad que ustedes tienen, hay riesgos y amenazas que ustedes no van a poder identificar. Entonces hay que tener mucho cuidado y aunque no podemos partir de la desconfianza, como le dijo la magistrada, hay que estar alerta. Uno confía en las personas, pero tiene que ser cauto, tiene que tener mucha precaución, porque hay personas que se proyectan como personas nobles, valga la redundancia, pero su comportamiento no necesariamente es tan noble. Entonces hay que tener distancia con las personas que son desconocidas y cuidado con las personas que son conocidas. El proyectar esta información, por ejemplo, los casos en donde se involucran niños, niñas y adolescentes no pueden ser públicos. Las informaciones que salen a través de los medios de comunicación, no porque el Ministerio Público permite su publicidad, sino porque hay informaciones que lamentablemente se accede y se publica. Lo que tenemos que hacer es promover que el maltrato infantil no es normal, que la pela que da el papá o la mamá no es normal, que la violencia que se ejerce de cualquier tipo de naturaleza psicológica, insultando, no es normal. Y comenzar porque determinados comportamientos no son normales. Una niña de 9 años no puede estar hablando con un adulto que es un completo extraño en un colmado, por ejemplo. Hay comportamientos, conductas y escenarios donde los niños, niñas y adolescentes no deben de estar. Por ejemplo, a sus edades, ustedes no tienen por qué estar en lugares en donde se vende bebida alcohólica. Ustedes tienen que estar en lugares en donde, como dijo la magistrada, ustedes tienen que fomentar su educación, su preparación. Entonces, tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos para de esa manera nosotros también poder saber cuáles son nuestros deberes y en los escenarios donde tenemos que desarrollarnos y desempeñarnos, poder exigirlos, poder pedirlos, pero también poder desarrollar cada uno de los derechos y deberes que nosotros tenemos. Entonces, educación, formación, acompañamiento de los padres, el hacer seguimiento de este tipo de situaciones de manera integral, es decir, se tiene que involucrar el Ministerio Público, los fiscales, se tiene que involucrar el Ministerio de Educación, o sea, todo lo que tiene que ver con la formación, las escuelas, los hospitales, las alcaldías. Todo el mundo tiene que integrarse para trabajar en favor de la protección de los derechos de ustedes y de esa manera comenzaremos a ver pues cómo se va reduciendo la tasa de posible maltrato hacia la población de niños, niñas y adolescentes. Concuerdo con lo que usted dice. Y en el caso de que el niño o el menor esté en una situación muy tóxica con su familia, que ya no se pueda vivir ahí en esa casa y ningún familiar le pueda tener porque ya no tiene más familia, ¿qué se haría en ese caso? ¿Qué se haría con la vida de ese muchacho? Miren, cuando hay maltrato en cualquiera de los ámbitos que se desarrolla la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, si por ejemplo hay un niño, niña, adolescente que no puede permanecer por la protección y por lo que implica su interés superior. ¿Qué significa el interés superior del niño? El interés superior del niño es que nosotros tenemos que velar por su bienestar de manera integral. Entonces,
sus derechos tienen preeminencia, tienen prioridad delante de los derechos de los adultos. Si ese niño no puede permanecer ahí, de inmediato tiene que ir a protección. Esa protección está a cargo del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, que es CONANI. Pero la intención siempre es que los niños, niñas y adolescentes siempre estén con algún familiar. ¿Por qué? Porque el desarrollo natural de un niño, niña y adolescente se da de una manera adecuada en un entorno familiar y no necesariamente en una institución. Pero sí, para su protección integral, entiéndase, de su físico, de sus emociones, de su psiquis, se tiene que trasladar a un centro, por lo menos de manera provisional o por un tiempo, se va a trasladar a un centro para poder asistirle y proveerle de toda la ayuda que necesite. Asimismo, se va a ir acompañando a la familia. Y en ese momento, si se determina, si se logra identificar que la familia ya está en condiciones de recibirlo de nuevo, y el niño, niña, adolescente quiere retornar a esa familia, pues retorna a su familia con un seguimiento de psicólogos, trabajadores sociales y demás para garantizar que todo marche de la manera correcta. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, Gabriela. ¿Cómo puedes notar que alguien quiere hacerte algo tóxico o te puede hacer algo abusivo? ¿Cómo puedes notar que alguien quiere violentarte, que alguien quiere maltratarte? Sí, básicamente. Hay varias formas de hacerlo. Va a depender de cuál sea el escenario, pero por ejemplo, si tú estás en el área virtual, una persona desconocida puede comenzar a acercarte a ti y a ponerte conversación de cosas que supuestamente te gustan. Cuando una persona comienza a acercarte a ti, ya ha hecho una investigación previa y se ha dado cuenta de cuáles son las cosas que publicas, cuál es el artista que te gusta, cuál es el deportista que te agrada, etcétera, etcétera. Y te va a comenzar a poner conversación en ese sentido. Entonces, inmediatamente te comienza a poner una conversación que tú no estás teniendo con otra persona, ya tú tienes que comenzar a identificar que esa persona tiene un interés distinto contigo. En lo adelante va a comenzar a profundizar en conversaciones de otro tipo. Por ejemplo, tú tienes problemas con tus padres, en algún momento no te comprenden, yo estoy aquí para comprenderte. Esta conversación puede parecer una conversación noble, pero no necesariamente lo es. ¿Por qué? Porque pueden llegar a unos niveles de confianza en donde esa conversación se torne mucho más profunda y se compartan informaciones e imágenes que a futuro pues pueda presionarte y, como se dice, extorsionarte de alguna manera para conseguir otras cosas por unas informaciones que ya maneja tuya. Entonces, por ejemplo, eso es en la parte virtual, pero por ejemplo en la parte física, habrá personas que se te acercarán y, como te dijo la magistrada, se acerca y te dice, pero tú sí eres bonita, a ti te han dicho lo linda que tú eres, a ti te han dicho lo inteligente que tú eres, y va a comenzar a darte una valoración positiva de tu persona con la finalidad de poder atraer tu atención y ganar tu confianza. No necesariamente una persona que no te ofenda va a ser una persona que no necesariamente te va a hacer daño. Incluso ha habido familiares que le han hecho daño a miembros también de su familia, en el entendido de yo puedo hacerlo porque yo soy tu papá o soy tu mamá, y como yo te quiero, yo lo hago. Esas son cosas que no deben de pasar. Entonces, hay señales y alertas. Tienen que tener mucho cuidado, porque si es una persona que se acerca y te toca, son alertas que tienes que tomar en consideración para saber que no puedes entrar en confianza y que no puedes permitirle acceso a lo que son tus intimidades. Otro comportamiento, por ejemplo, puede ser de profesores. Hay profesores que tienen expresiones dentro de un aula, como me tocó a mí escuchar uno que dijo, las niñas se buscan todo lo que le pasa por la forma como visten. Eso puede sonar para algunas personas como un comentario que pasa desapercibido, pero para nosotros no pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque está justificando violencia y de alguna manera está teniendo también un lenguaje sexista y un lenguaje machista, está justificando la violencia. Entonces está atribuyendo la responsabilidad a la otra persona de los hechos que están cometiendo otras.
Entonces, son comportamientos que hay que tenerlos en consideración para que ustedes puedan tener alertas de cosas que pueden ser violencia para ustedes. Yo tengo una pregunta. Claro que sí. Primeramente quería decir que es un gran placer y un honor poder interactuar con ustedes, que son personalidades de una categoría muy admirable, ya por el cargo que ejercen en la sociedad dominicana y por ser ejemplos en nuestra sociedad, creando paradigmas en la justicia dominicana. Mi nombre es Camille García. Yo estoy representando al Colegio Bilingüe New Horizons y mi pregunta es que como los niños representan el futuro de la nación y para ello se benefician de un sistema protector con carácter constitucional que a la vez son sujetos de vulneración de sus derechos, desde el abuso infantil hasta el trabajo en desentiempo, ¿qué medidas han considerado implementar para mejorar su condición vulnerable? Hay diferentes planes para proteger la infancia. Hay incluso centros de acogida para las personas con algún tipo de limitación o discapacidad. Y yo creo que la educación no debe ser nada más memorizar cosas, sino aprender principios, ideales y a tener acceso a todas las cosas que le garanticen salud, alimentación, educación, porque tú no puedes progresar si tú vas a la escuela con hambre. Y hay una edad en la que si tú no tienes una alimentación adecuada, eso te va a marcar para el resto de la vida. Y la nuestra, lamentablemente, es una sociedad con un alto contenido de injusticia, porque no todas las personas tenemos acceso a las mismas cosas. No todos podemos ir a una escuela. Y es necesario ir creando conciencia en la población de la necesidad de proteger la niñez y la infancia y garantizarle salud, educación y el progreso en términos humanos. No me refiero a progreso en términos materiales, que me pongo un vestido de qué sé yo, qué marca, no sé cuánto. Me refiero al crecimiento humano. Yo conozco una abogada especializada en una materia quizás un poco difícil. ¿Y saben cómo estudió esa muchacha? Trabajando en una casa. Iba a la universidad de tarde. Tenía que hacer cosas después que volvía. Se dormía tarde estudiando. Eso no es. Esa persona superó esas cosas, se hizo de una carrera, pero no es necesario que la gente viva así. La gente puede vivir de otra manera, con acceso a las cuestiones primordiales, esenciales para vivir y para desarrollarse y crecer como humano y en libertad. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias por su respuesta.
Hola, buenas tardes. Tarde. Me gustaría hacer una pregunta. Claro que sí, Irene. Irene, Ajá. claro que sí, adelante. ¿Existe algún grupo de niños con mayor riesgo o vulnerabilidad para ser abusado? Que si existe. Si existen niños que tengan como un riesgo mayor para que se les vulneren sus derechos. Por ejemplo, constituye un riesgo la permanencia de niños en la calle sin ningún tipo de vigilancia, o que al hogar del niño tengan acceso a personas que no se sabe cómo se comportan. Esa población en esas condiciones tiene mayor riesgo de ser abusado, porque los abusadores van a buscar la víctima que les sea más fácil, que les requiera menor esfuerzo. ¿Puedo decir una pregunta? Claro que sí. David. Sí. Ok, adelante. ¿A ustedes un día lo han involucrado en un tema de corrupción? Que si a mí. Ustedes, si la han involucrado en un tema de corrupción. Eso lo hizo la persona que antes estaba donde yo estoy ahora. Y fue por razones que podrían decirse que son políticas. Yo nunca pertenecí al grupo que él pertenecía. Yo nunca estuve de acuerdo con esa persona, ni fui solidaria con abusos que cometía. Y entonces la vida puso las cosas en un lugar donde uno de los dos no salió bien parado. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, Eduardo. Si alguien intenta explotar tus derechos y te amenaza con hacerte daño, si contactas a las autoridades, ¿qué se debe hacer en ese caso? Perdón, no entendí bien, Eduardo. ¿Puedes repetir? Sí. Si alguien intenta hacerte daño. Si alguien intenta explotar tus derechos y te amenaza con hacerte daño, si contactas a las autoridades, ¿qué se debe hacer en ese caso? Quizás en ese caso, si te hacen daño, debieras conversar primero con tu tutor, tu madre, tu padre, para que te acompañen en la denuncia y para que te apoyen. Y si tú no vives con ellos o ellos no le dan importancia a lo que tú dices, puedes hablarlo con un maestro o con algún familiar a quien le tengas confianza, pero que le tengas confianza por su conducta. Ok, muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Ok. Vamos a darle la oportunidad a Jerry, que no ha hecho preguntas. Vamos a ver, Jerry. ¿Por qué específicamente le acusó al diputado Jean Alain de corrupción? ¿Que por qué? Específicamente le acusó al diputado Jean Alain de corrupción. Sí. Él no era diputado, él era procurador general, estaba aquí donde estoy yo. Y simplemente
simplemente había un proceso, había llevado muy mal las cosas y a la hora de votar yo hice constar en mi voto las razones por las que creía que ese proceso no iba a prosperar. Y eso no fue él solo, porque ahí había personas con más poder que él y se quedaron igualitos. Muchas gracias. Ok. Mi pregunta es que es cierto que nosotros los niños tenemos muchos derechos en nuestra Constitución, ya que me estuve informando y estuve leyéndolos, y también me di cuenta que se creó una Constitución específicamente para los niños, pero que no muchas personas saben de su existencia. ¿Qué, qué ustedes recomiendan hacer para que nosotros los niños tengamos más conciencia de nuestros derechos y sobre nuestra Constitución? Yo pienso que en el pensum de las escuelas debiera haber un espacio destinado a lo que yo llamaría educación ciudadana, enseñando el contenido de la Constitución, pero no leyéndoselo como una cantaleta, explicándoles el significado de cada principio aplicado a la realidad que se está viviendo. Concuerdo con su respuesta. Incluso mi colegio, cada independencia, cada día invita a un abogado o algún padre de algún compañero a hablar sobre este tema. Y me causó mucha curiosidad saber el por qué no había más información sobre esto. Gracias por su respuesta. Esa es una buena medida que hace su colegio. Sí, y es importante, María, que sepas que esa no es una constitución diferente, sino que se sacó una versión adaptada para niños, niñas, adolescentes, para que pudieran tener un lenguaje, que pudieran comprender mejor, pero es el contenido de la misma constitución, pero un poco más reducido y con un lenguaje más fácil para su entendimiento. Gracias. Ada, ¿le puedo decir algo? Sí, nos están informando que tenemos 5 minutos para concluir, entonces vamos a ver, Isis, ¿qué quieres informarnos? ¿Qué quieres decirnos? Yo voy a estudiar mucho porque me gustaría verla en persona. ¡Ay, qué bella! Pero tú puedes vernos en persona si tú quieres. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver cómo hacemos esa gestión para que puedas ver a la magistrada y conocerla, y a mí también. Está bien, pero de todas formas tienes que seguir con el compromiso de estudiar mucho, ¿eh? Gracias. Bueno. A ver, ¿quién habló? Que no me di cuenta. Voy a hacer una pregunta. A ver, David, nos quedan un par de minutos. Vamos a ver, ¿cuál será tu pregunta? A ustedes un día han sido el intento de sobornarla. Eso es una cuestión que es frecuente, pero generalmente la gente lo hace con el que tiene la idea de que es permeable a eso y que lo va a aceptar. ¿Puedo hacer una pregunta? Cuando saben que tu conducta no es esa, es muy difícil que te hagan alguna proposición. Muy bien, pues yo quiero agradecerles su participación, quiero agradecerles su tiempo. Gracias por el interés que han mostrado, las preguntas que han realizado. Esperamos haber satisfecho cada una de sus inquietudes. Esperamos poder realizar otro nuevo encuentro para cualquier otra pregunta que puedan tener.
Y nada, desearles un feliz resto de la tarde y que, bueno, se sigan preparando y sigan avanzando, que la educación, sin educación no hay forma de avanzar. Lo único que ustedes van a tener garantizado para el éxito es una buena formación. Así que esfuércense y sigan hacia adelante, sigan tan inteligentes como son. Lizzy, vamos a hacer el esfuerzo para que puedas visitar a la magistrada y que la puedas conocer en persona de una servidora. ¿Está bien? Con mucho gusto. Adiós. Bye bye. Igualmente, muchísimas gracias. Adiós. Bye. Adiós.